Bienvenidos a Sin Cuentos ni Cigüeñas, nuestro podcast en español en Planned Parenthood of Florida, un espacio donde rompemos estigmas, resolvemos tus dudas y hablamos de todo tipo de temas de salud sexual y reproductiva sin miedo ni vergüenza. Ponte cómodo y disfruta de este rato porque empezamos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Sin Cuentos ni Cigüeñas, el podcast en español de Planned Parenthood of Florida. Hoy en concreto vamos a hablar de un tema especialmente delicado, diría yo, y es que es un problema que se suele vivir en silencio, bien por miedo a las críticas, a las opiniones, también a la vergüenza e incluso una palabra que sale mucho últimamente en nuestros episodios, al estigma. ¿De qué hablamos? De la infertilidad. Entre la desinformación, los mitos, también los miedos, miles y miles de personas, puedo decir, que diariamente en todo el mundo viven sus problemas de fertilidad en silencio. Para tratar este tema de hoy, contamos con la doctora Gabriela Aguilar y con Jimena Vélez, compañera de Planned Parenthood Federation of America, además de una mujer que ha vivido, en sus propias carnes. Ella nos va a contar los pasos que está tomando para llevar a cabo un embarazo. Gracias a ambas, por cierto, por estar hoy aquí en Sin Cuentos ni Cigüeñas. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimo. Vamos a hacer de este episodio pues un manual de ánimo, de resiliencia y de fuerza para muchas personas que nos escuchan y que viven este tema, la infertilidad, de cerca. Así que comenzamos. Sin dar más rodeos, doctora, para empezar, ¿cómo se define médicamente la infertilidad y cuándo se recomienda buscar ayuda o empezar a hacer esas pruebas? Pues primero, la infertilidad afecta al 10 a 15% de las parejas heterosexuales. Entonces, es un diagnóstico muy común. En las parejas heteros, la infertilidad se define como la incapacidad de concebir tras tener relaciones sexuales regulares sin protección después de 12 meses si la persona con ovarios tiene menos de 35 años y después de 6 meses si tiene 35 años o más. Para los padres solteros y las parejas LGBTQ+, la infertilidad se define como la necesidad de ayuda médica para concebir, como el uso de óvulos, embriones o esperma donado para lograr el embarazo. Jime, tú imagino que te suena todo esto que acaba de decir la doctora. Tú pasaste por un embarazo ectópico, una experiencia que imagino tiene que ser muy dura. ¿Cómo recuerdas ese momento y qué aprendizaje te dejó en términos generales y a nivel emocional? Claro que sí. Yo creo que algo que acaba de decir la doctora y nombra cosas que para uno en algún momento solamente las nombra, pero no las conoce tanto como cuando uno empieza este proceso. Un embarazo ectópico era algo que no estaba en mi lista de planes y comienza este proceso de conocernos un poco de cuándo pasa un embarazo ectópico. Y solamente no conocernos internamente cómo funciona el cuerpo, sino también un poco de qué hicimos mal, qué no hicimos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ahorita que estamos hablando de este tema precisamente porque un embarazo ectópico pues definitivamente me lleva a buscar o a entender la infertilidad, algo que estaba para mí como un término, ¿no? Un término lejano, no como algo que nos pasa o que me podría pasar. Entonces, sí, básicamente después de ese ectopic pregnancy o ese embarazo ectópico que pierdo mi trompa de falopio izquierda, empiezo a entender mucho más todo esto que acaba precisamente de nombrar la doctora sobre la infertilidad. ¿Cuáles son, doctora, las causas más comunes de estos problemas de infertilidad tanto en hombres como en mujeres? ¿Y qué tipo de pruebas ofrecemos en los centros de Planned Parenthood para ayudar a diagnosticar estos casos y ayudar a los pacientes? Pues las causas más comunes de infertilidad incluyen la edad de mujeres y hombres, problemas con ovulación, enfermedades hormonales como la diabetes y la tiroides, trompas de falopio dañadas o bloqueadas, como en un caso de un embarazo ectópico, y también distorsión de la cavidad uterina y problemas con el esperma o la eyaculación. Y la mayoría de las clínicas de Planned Parenthood pueden iniciar los estudios básicos, como pruebas de ITS y también de diabetes, tiroides y función ovularia. Si está indicado, tu proveedor puede recetarle medicamentos para inducir la ovulación. Todas estas pruebas las hacemos en los centros de salud y luego cuando las parejas o las personas de forma individual reciben los resultados,
¿qué es lo que hacemos desde Planned Parenthood? Porque esto nos estará escuchando seguramente gente que está perdida, que se han hecho estas pruebas básicas y que sus resultados han sido no satisfactorios, digamos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Sí, el siguiente paso más importante es hacer una consulta con un especialista de infertilidad y se llaman endocrinologías reproductiva y infertilidad. Jimena, la infertilidad puede ser, creo, un tema cargado de silencio y de culpa, especialmente para nosotras, creo, las mujeres. Yo puedo hablar de mi propia historia y bueno, Jimena me conoce, sabe que he tenido un bebé hace 13 meses concretamente, tras un tratamiento de in vitro doble, además. Y sí, a veces nos cargamos de culpa, especialmente nosotras. ¿Cómo manejas estas emociones después de lo que a ti te pasó, ¿no? Y para seguir adelante después de ese embarazo ectópico? Exactamente, creo que eso es lo que estaba hablando de un poco, es qué hice mal, ¿no? ¿En qué fallé yo? Muchas veces es como, ¿qué pasó? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿No? Hay ese tipo de preguntas que muchas veces rondaron en mi cabeza y decían, ¿cuál es la respuesta? Y realmente no era una respuesta como la que yo estaba buscando, ¿no? Un culpable de esto está pasando, esto sucedió y hiciste esto mal, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a manejar este proceso es entender cómo funciona, ¿no? Y también entender y poderlo hablar en voz alta, o sea, poder hablar en voz alta y digamos que las cifras que nos acaba de decir la doctora, que son un poco desconocidas o escondidas en un momento donde uno dice, no, solamente me está pasando a mí. Y cuando lo hablamos en voz alta nos damos cuenta que a más personas le están sucediendo, que más personas están en este mismo barco, quizás de infertilidad, pero también buscando soluciones. Entonces creo que es un poco ha sido eso, hablar en voz alta, reconocer que esto es un proceso que no es de culpables y también de entender cómo funciona el cuerpo. O sea, digamos que ya no tengo una trompa de falopio, ¿verdad? Nunca me había preguntado cómo estaba mi cavidad uterina, o sea, en mi vida, cómo estaban los fibroids, los fibromas, si habían que removerlos o no habían que removerlos, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque en este proceso es mucho también autoconocimiento y por eso es muy bueno tener información adecuada en este momento más que nunca, porque mucha información hay, pero cómo es importante tener una información que realmente aporte desde una fuente veraz. Y has dicho algo, quiero hacer un inciso, porque has dicho algo que me ha resonado y me ha recordado lo que yo vi en el centro de fertilidad al que fui en España, en la ciudad de Valencia, para hacerme mi tratamiento. Y la cantidad de personas, porque cuando te diagnostican, en mi caso fue la hormona antimuleriana, salió bajísima en las últimas pruebas antes de, pues cuando dices, bueno, voy a prepararme, voy a hacerme estas pruebas antes de intentar ser madre, ¿no? De ponerme en ello, digamos, ponerme a ello. Salió muy baja, automáticamente la ginecóloga me dijo, tienes que ir a un centro de fertilidad ayer, no hoy, ayer. Entonces, lo que has dicho es que no estamos solas, no somos 2 o 3 personas, sino la cantidad de personas que yo vi en la sala de espera de este centro, porque yo le llamo centro tecnológico de fertilidad, me quedé profundamente sorprendida de las edades de las pacientes. Yo me esperaba ver, como se suele decir en España, ¿no? Pues a los 40 ya estás mayorcita para tener niños. Y claro, yo estaba buscando quedarme embarazada a los 40. Por diferentes razones de la vida, cada persona tiene sus motivos, pues no lo hice antes, ni lo pensé, ni nada. Cuando llegas a la sala de espera de esta clínica en concreto, para mi sorpresa y la de mi pareja, había chicas jovencísimas. Yo esperaba ver a todas cuarentonas como yo. Y la sorpresa fue que tenías chicas realmente jóvenes de 30 años, incluso menores de 30, con sus familias al lado y dices, madre mía, cómo están los índices de infertilidad en la actualidad, que estas salas de espera están completamente llenas de gente muy joven. Pero cuando digo de gente muy joven, es que me atrevo a decir que éramos 2 parejas de nuestra edad, en los 40 años, y las demás eran parejas mucho más jóvenes. Con esto vengo a decir que muchas personas creen que, va, como soy joven, no, esto no me pasa, y cuando les pasa se llevan el chasco, el disgusto de su vida, porque ¿por qué me ha pasado a mí? ¿No? Bueno, a día de hoy la doctora nos puede decir, creo que nos afectan tantísimas cosas ambientales, tantísimo el estrés, lo que consumimos, que nos lo puedes explicar mejor, pero todos estos
no sé ni cómo llamarle, accesorios que tenemos en nuestra vida, muchas veces que no están dentro de nuestro control, ¿no? Como es la gestión del estrés, que está dentro de nuestro control, pero no todo el mundo sabe. ¿Afecta muchísimo a la fertilidad? Sí, muchísimo, muchísimo. El estrés, también el ambiente, medicamentos, comidas, químicas, todo tiene impacto y efecto al cuerpo. Y sabemos que la infertilidad puede ser causada por cambios al DNA, por estos como ah, medicamentos o cosas del ambiente que son tóxicos. Y una vez que se detecta una posible causa, digamos, ya hemos hecho las pruebas, han salido no satisfactorias y los pacientes buscan motivos. Se hacen más pruebas y qué tipo de tratamientos o referencias suelen recomendar los médicos como tú en Planned Parenthood. Sí, podemos hacer la consulta o mandar la consulta a las especialistas y ahí te van a hablar más sobre los tecnológicos que tenemos para asistir con la reproducción, como IVF. Yo creo que eso se suena muy común para toda la gente. Yo hablaba, Shime, de mi proceso personal, pero cuéntanos un poquito cómo es el proceso de búsqueda de embarazo. Hombre, ya sé cómo se busca un embarazo. A ver. Proceso básico y natural me lo sé, no vayáis a pensar. ¿Cómo es el proceso de búsqueda de embarazo y cómo está siendo, en tu caso, tu experiencia? Menos Sí, mal me lo aclaró porque ya iba a contarle. sí. Creo que voy a responder un poco sobre este proceso de buscar la especialista y creo que la doctora Aguilar nos lo estaba comentando, porque yo estaba, digamos, confundida, pensaba que era mi doctora, mi ginecóloga, la persona que me iba a llevar siempre como el tratamiento, el proceso, y para mí era como, bueno, ¿qué falta? O sea, ¿qué necesito buscar? ¿No? Y cuando comienzas a mirar las opciones de lo que hay, de IVF, pero también de pronto de hormonas que puedan estimular el proceso de ovulación, entonces creo que algo que me ha ayudado a mí es leer sobre este proceso. Bueno, ya trabajando en Planned Parenthood también tengo mucho más conocimiento que antes, puedo decir eso, pero digamos que una importante en este proceso de búsqueda es encontrar el profesional correcto y también donde me sienta bien. Para mí este proceso ha sido un proceso largo y tedioso por el mismo hecho de que yo no soy de Estados Unidos. Yo soy de Colombia, llevo así 10 años acá y encontrar un proveedor de salud con el que yo me sienta cómoda, con el que yo me sintiera contándole estas cosas que muchas veces ni uno mismo lo habla en familia y viene y le cuenta al doctor, ¿no? Entonces, para mí encontrar el proveedor correcto ha sido una parte fundamental. Yo no tuve una buena experiencia hace 3 años cuando tuve un embarazo ectópico y para mí eso es, creo que una de las cosas que primero le digo, incluso a una amiga, a alguien cercano, es siéntete cómodo con esa persona, porque no es un tema cualquiera. Y otra cosa es, digamos, entender los términos y entender qué se está haciendo, no solamente asumirlo, ¿no? Sino es qué estamos haciendo, qué fase vamos, qué debería estar pasando en este momento, ¿no? Para uno entender y quedarse menos callada, porque creo que eso fue uno de los errores que cometí cuando tuve el embarazo ectópico, no haberme sentido con esa confianza con ese proveedor y muchas veces, que no sé si esto alguien que nos está escuchando se pueda sentir identificado, el dolor. El dolor es algo con lo que vivimos constantemente y se normaliza. Yo tenía dolor. Yo tenía el dolor desde el primer día que yo quedé embarazada, o sea, digamos, y yo lo normalicé porque es un fastidio, es un dolor, pueden ser fibromas, puede ser esto, y con el tiempo iban del médico y el médico también tampoco reaccionó a eso, ¿no? Entonces, esa era una alerta para tener un embarazo ectópico. Entonces, ahora en este proceso que ya es de búsqueda de fertilidad, de búsqueda que también genera mucha expectativa emocional, que genera muchas ilusiones, es bueno sentirse cómodo y tener conocimiento de qué se está realizando. Y en la línea de lo que acabas de decir, quiero hacer otro inciso personal para darte la razón totalmente, porque yo también tuve mi primera experiencia con una clínica de fertilidad aquí en Miami, donde yo vivo, y fue tan nefasta, me pareció, y lo digo con toda la seguridad del mundo, que puedo decir esto, me pareció un auténtico negocio para ellos, donde simplemente iban a hacer un buen día con nosotros, ¿no? Cuando ves que solo hay un interés económico, que es lo que me pasó a mí, pero no ves la humanidad, la empatía, al fin y al cabo están yendo allí dos personas que apenas les acaban de decir hace 5 días que no pueden tener un hijo de forma natural. Entonces, yo me acuerdo que me pareció tan frío todo,
que dije, voy a buscar, ya que no hemos empezado nada, porque primero te haces las pruebas básicas y llegas allí a la consulta y es donde te dicen, pues bueno, vamos a cuadrar tu calendario del periodo, ¿verdad?, para poder iniciar un tratamiento. Ahí fue donde yo paré, porque la conversación fue muy desagradable, para mí fue muy, muy fría, y dije, vamos a buscar una segunda opinión en España. Y ahí es donde tú estabas mencionando, hay que sentirse cómodos. Ahí es donde dije, aquí me quedo. Y solo me hizo falta una llamada en Zoom con los médicos de España, porque claro, no fuimos en persona hasta allí al principio, ¿no? Tuvimos las primeras llamadas por Zoom, de forma digital, pero en persona, en la clínica de Miami, la conexión fue nefasta y sin embargo en Zoom con personas mucho más, pues eso, empáticas, que es que la palabra empatía es tan importante en el día a día de nuestras vidas, me decidí, me fui con ellos. Entonces, bien importante lo que nombrabas de que hay que estar cómodos, hay que asegurarse de que este es el médico que no es que lo vaya a hacer bien o mal, sino que me da confianza, que me da seguridad y que quiero seguir hacia adelante. Y después de este inciso, doctora, desde el punto de vista ya médico, pero bueno, también humano, ¿cómo acompañáis a las pacientes que enfrentan esta frustración o también un duelo reproductivo? Sí, es fundamental tratar a las personas con problemas de fertilidad con empatía y compasión. Y esto lo sé por ser médica y también por ser paciente. El estudio de la infertilidad y cualquier uso de técnicas de reproducción asistida representan un camino difícil. En mi caso, cuando congelé mis óvulos 2 veces, fue un proceso muy largo, caro y difícil, con muchos pinchazos y muestras de sangre, visitas a la clínica antes de irme al trabajo, muchas ecografías incómodas y unos procedimientos dolorosos. Y por eso es muy importante estar presente y escucharlos atentamente. Y Jimena, para cerrar, ¿qué mensaje de esperanza darías tú primero? Luego le preguntamos también a la doctora, a las personas que están atravesando pues, o un diagnóstico de infertilidad o sienten que han perdido la fe, la esperanza en lograr ese embarazo. Yo creo que ahorita me da esperanza encontrar un proveedor de salud, así como la doctora Aguilar. Me da esperanza poder tener estas conversaciones. Me da esperanza saber que sí, como no estamos solas, pero que también no está nada mal contigo. O sea, esto no eres una sola persona a la que le está pasando. No es que se te está cayendo el mundo, ¿no? Que muchas veces todo el mundo tiene circunstancias distintas en las que está queriendo tener una familia, ¿verdad? Ya quiera hacer una familia sola, quiera tener una familia porque está recién casada, quiere tener una familia por muchas circunstancias. Y ver quizás que esos sueños y esas expectativas no se cumplen, te pueden hacer sentir que se derrumba un mundo, se derrumban esos sueños y quizás se pregunta uno, bueno, ¿ya para qué? ¿No? O sea, ¿ya para qué? Y creo que lo que estamos haciendo es tan importante porque no es ahora. Si vemos, no sé si te viste esa película en Netflix hace poco, que salió de cómo nace la fecundación in vitro, el IVF, y comienzas a ver documentales, ves que era hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y cómo se callaba, y cómo no se hablaba, y cómo era casi que un delito casarse y no poder tener un hijo. Entonces, todas estas, digamos, creencias, que yo creo que más adelante vamos a tener que hablar en otro podcast sobre esto, van deteriorando el sentimiento de nosotras, en este caso, y hablo particular, como decías, porque me estás entrevistando a mí, pero siento que mi pareja quizás tenga otras frustraciones y otras preguntas, ¿no? O sea, porque comenzamos, ¿no? Entonces creo que la esperanza es que estamos en un momento, en esta actualidad, en la que la infertilidad ya no tiene que ser un mito, ni un pecado, como decían en mis tiempos, o un delito tener o pasar por infertilidad. Y la esperanza más grande creo que es la tecnología, la ciencia, los médicos bien preparados, la gente que tiene alma puesta y corazón, que te atiende y te hace sentir que estás en el lugar correcto. Entonces creo que esa es, buscarlo hasta que lo encontremos. Creo que no lo has podido definir mejor. Por último, doctora, si es que podemos añadir algo más a lo que acaba de decir Jimena, ¿qué palabras de aliento podemos enviar a una persona que acaba de recibir pues, la noticia de que tiene un problema
de infertilidad y en este caso pues necesita ayuda experta adicional para poder quedarse embarazada. Sí, que no estás sola. La infertilidad es una de las enfermedades más comunes en personas de edad reproductiva. Y también que todos en Planned Parenthood estamos aquí para guiarte por este proceso. Gracias, doctora Aguilar, también Gine, por acompañarme hoy. ¿Querríais decir algo más antes de que cerremos este episodio de podcast y ya nos pongamos a trabajar en el siguiente? Muchísimas gracias por la invitación y esto fue súper fun para mí. Muchas gracias por acompañarme, decía, por vuestros testimonios, también por la información de calidad que seguro que vamos a estar ayudando a muchas personas que nos escuchan. Y recordemos que en los centros de salud de Planned Parenthood, en este caso aquí en Florida, tenemos servicio de pruebas de fertilidad. También referimos a las pacientes que así lo necesiten con expertos en el campo de la fertilidad, como nos explicaba la doctora, haciendo esas referencias, esas recetas para hacer consultas con clínicas específicas. Y bueno, ahora es hora de despedirse de este episodio. Gracias a todos ustedes, a los oyentes, por sintonizarnos, por estar aquí, por escuchar cada episodio de este podcast. Finalizamos así el cuarto episodio de Sin Cuentos ni Cigüeñas, pero ya estoy trabajando para ofrecerles muy, muy pronto el quinto episodio. No olviden seguirnos en TikTok, en Instagram, en Threads y también, bueno, no olvidéis visitar nuestro blog en español para conocer las últimas novedades sobre salud sexual y reproductiva que semanalmente actualizo con más y más artículos. También pueden suscribirse a Sin Cuentos ni Cigüeñas en todo tipo de plataformas como Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Y sin más rodeos, bueno, pues nos vamos y nos escuchamos muy, muy pronto. Hasta ahora.